Ramírez, él es el Midas del Derecho. Y bueno, pues hoy hablaremos de un tema que, a ver, mujeres que estén viviendo en unión libre, ¿sí, abogado? Sí, ¿Casi? claro, en términos coloquiales, sí, unión libre. Unión libre, vamos a ponerlo. Entonces, derecho de las concubinas. Anótelo, porque ¿de qué hay derecho? Por supuesto que sí. Buenos días, abogado. Gracias por la invitación, Karen. Buenos días, abogado, bienvenido. Muy serio él, muy serio aquí ya en la entrevista, pero fuera de... usted no sabe. Muy sonriente este abogado, ¿verdad? Sí, como debe ser, ¿no? Eso es, como debe de ser. A ver, la concubina es la mujer que vive en unión libre, es decir, que no ha firmado el papelito del matrimonio. O a ver, ¿cómo lo podemos definir? Claro, sí, pero mira, acá hay una connotación especial. El concubinato, yo creo que para empezar a hablar del tema, es la unión de facto o de hecho que existe entre un hombre y una mujer, en virtud de los cuales acá el punto trascendente es en virtud de que los dos puedan estar en actitud de contraer matrimonio conforme a ley. No puede ser concubinato alguien que vive con una mujer y ese está casado, por ejemplo, o la mujer que está casada y vive con un hombre soltero. Es decir, los dos deben estar en actitud de contraer matrimonio. Yo creo que para aterrizarlo, los dos son solteros, o sea, los dos no tienen compromiso. Amantes no. Es que, la palabra. pues es como, como exactamente, amante, por eso la definición que nuestro Código Civil estipula es el hombre y la mujer que viven de facto o de hecho y están en actitud de contraer matrimonio, pero no lo han contraído conforme a ley. Es decir, no han firmado un papel como tú dices, contrato de matrimonio, pero sí viven constantemente y puede acreditarse de dos formas. Una, que vivan de forma constante, permanente y notoria durante más de 2 años, y la otra, que hayan procreado hijos. Entonces, con esas dos situaciones se da concubinato. La primera, obvio, que en 2 años estén viviendo de forma constante, que se ayuden mutuamente por la existencia y que la gente perciba que viven como marido y mujer, aunque de derecho no lo sean conforme a un papel, como dices, que se contrató el matrimonio. Sin embargo, también, aunque no hayan cumplido esos 2 años viviendo constantemente, si procrearon hijos, ya el concubinato nace a la vida jurídica. Entonces, de ahí es el primer punto, ¿no? Ya el concubinato tenemos claro que somos dos personas, hombre y mujer, que estamos en actitud de contraer matrimonio, pero no lo hemos contraído, por si vivimos juntos o procreamos hijos. ¿Y los derechos de la concubina entonces vienen hasta después de esos 2 años? O de la procreación de los hijos, claro. O la procreación. Exactamente. Ahora, ¿cómo lo puedes acreditar? Porque, bueno, la forma idónea, bueno, si tienes hijos, con el acta de nacimiento de los niños y el reconocimiento que haga, en este caso, concubino, o sea, o se afecta a la concubina también, que es, bueno, casi de facto. Y en su defecto hay una institución que regula nuestro código, que es la información testimonial, o le llamamos jurídicamente información ad perpetuum. Es decir, tú acudes ante un juez de la familia con 2 testigos y algunos documentales que puedas tener donde te ayuden a robustecer tu dicho, y acreditas mediante una resolución del juez que tú vives en concubinato con X persona. ¿Para qué? Porque los derechos que tiene la concubina son similares o muy análogos a los del matrimonio. Acá es importante que tu auditorio, sé que muchas amas de casa que nos están escuchando, tengan presente que como concubinas tenemos derechos, también obligaciones, porque quiero hablar de los derechos de la concubina. En primer lugar, tenemos derecho a alimentos. Alimentos siempre y cuando la concubina no tenga un matrimonio nuevo o un concubinato nuevo y no tenga forma o medios para subsistir. Entonces ella, una vez que pueda terminar el concubinato, puede reclamarle alimentos al concubino. O sea, terminando el concubinato, por cualquier situación puede terminar porque ya no quieren seguir con la vida en común, puede terminar por muerte del concubino, pero vamos a hablar de que ya no quieren seguir en la vida en común. Entonces la concubina sí tiene el derecho de recibir alimentos con estas 3 hipótesis. La primera, que no tenga un matrimonio o un concubinato nuevo, que no tenga medios para subsistir, que se haya dedicado a las labores del hogar en el tiempo que duró el concubinato. Entonces ella tiene ese derecho de reclamarle alimentos al concubino. Acá el término es importante. Esto es a partir de que termina el concubinato, tiene 1 año para reclamar esos derechos, es decir, para hacerlos presentes, para hacerlos válidos. Entonces el término, importante señoras, si terminan un concubinato, una relación de concubinato o, ¿cómo le llamabas, Karen? Al principio, no concubinato, me decías vida en común, unión libre. Unión libre. Es que no es un término tan jurídico. Entonces tienen 1 año a partir de que termine. Entonces es un derecho que tienen como concubinas. Otro derecho importante es que también tenemos derechos hereditarios.
aunque normalmente cuando vamos a pensar que el concubino fallece o Abogado, qué bueno que dijo eso. Eso le iba a preguntar. Por ejemplo, si la persona fallece y en su herencia, bueno, dice que le va a dejar cierta situación, cierta cosa, cierta propiedad a su pareja de ese momento, pero pues no hay ningún acta, o sea, no hay ningún papelito que lo avale. ¿Cómo puede ella ir a reclamar eso si ya fueron pareja, digamos, por estos 2 años? Bueno, mira, de entrada, y te voy a decir que el testamento es un acto unilateral personalísimo que todos tenemos derecho para disponer de nuestros bienes para después de nuestra muerte. Es decir, tú le puedes testar o dejar en testamento a Juan Pérez, aunque no tengas una relación de parentesco con él. Y si compruebas que eres Juan Pérez, pues lo puedes reclamar, ¿no? Claro, inclusive se da mucho que hay personas que tienen un buen patrimonio y se lo dejan a instituciones privadas o públicas de beneficencia. Entonces ahí no, o sea, para que tú puedas estar no tiene que haber una relación forzosamente de parentesco. Pero retomando tu pregunta, vamos a pensar en la hipótesis que tú planteaste, que le deje ciertos bienes o todos los bienes a tu concubina y que no haya hijos. Acuérdate que con los hijos, retomando, se acredita en automático el concubinato, ¿sí? Pero vamos a pensar que no hay hijos. Entonces tú me dices, ¿cómo puedo llegar pensando que existen hermanos, la mamá, el papá, y van a decir, bueno, ¿tú qué? O sea, ¿por qué estás heredando? Quiero que pruebes tu pregunta, ¿no? Es muy lógico. ¿Por qué estás heredando? Dicen, a lo mejor tú vives con mi hijo, ¿y por qué? O con mi tío. Bueno, pues entonces ahí es donde opera la figura que acabo de mencionar. Tú puedes acreditar ese concubinato con una información testimonial ante el juez. Es decir, que tú le acreditas al juez que estuviste más de 2 años viviendo de manera permanente, notoria, con el concubino, en este caso ya el de Cuyo, sería el fallecido, y que tú viviste en concubinato con él. Entonces ahí en ese momento tú ya, o sea, acreditas esa relación que tuviste con él de concubina. Pero acá hay un elemento más fuerte, que en el testamento te están dejando a ti como heredera. Si no hubiera testamento, que es la otra vertiente, entonces tú tienes que efectivamente acreditar tu concubinato, pero tienes 45 días una vez que falleció el concubino para poder ir a reclamar tus derechos hereditarios. Es decir, te precluyen. Entonces, en esa prescripción, acá el tema, el punto para que tu auditorio lo tenga presente es que tú, al momento que muere tu concubino, bueno, tienes 45 días para ir a reclamar tus derechos hereditarios. Como concubina, estamos hablando de los derechos de la concubina. Entonces, obviamente también son más concubinos, pero te quiero abordar exactamente porque son las más vulnerables, ¿no? Más vulnerables porque es muy común, ¿no? Inclusive llega a haber gente que piensa que el casarse por la iglesia pues ya tiene ahí hay una presunción, pero ante la ley no hay matrimonio, o sea, ante la ley no, o sea, alguna vez algún profesor en aulas me decía, valga la expresión, ¿no? La iglesia, la religión o cualquier acto simbólico, pues es lo mismo que la cadena de Ambrosio para la ley, no existe, pero sí te sirve como una presunción con en la iglesia, bueno, yo soy católico, emiten una acta de matrimonio ahí con el derecho canónico y las formalidades que da la iglesia, y eso te sirve como presunción para decir, bueno, pues aparte de mis testigos, pues también estoy casada por la iglesia, ¿no? Aunque a lo mejor no por lo civil, pero todas son presunciones que te ayudan para acreditar el matrimonio. Entonces, importante, ¿no? Si estamos viviendo en concubinato, si tenemos esa situación, porque sí es muy real ahorita, ¿no? Dos personas solteras se juntan. Es como que ahorita es como muy común. Muy común. Dame de palabra. Claro. A ver, de palabra me comprometo contigo. Claro, ya es cuestión de cada quien, de ideologías, de cuestiones, de muchos tipos de cuestiones, pero bueno, la jurídica es 2 personas se juntan, los jóvenes, vamos a vivir en unión libre. Y en eso pues, nacen derechos y también obligaciones. Entonces es importante que el auditorio los conozca al 100%. ¿Por qué? Porque de aquí a mañana puede morir tu concubino o tu concubina o tu concubino tiene bienes, ¿no? Entonces tú tienes que ir a denunciar tu sucesión intestamentaria y acreditando que estás en concubinato, importante, dentro de 45 días a partir de que murió el concubino o la concubina. Tienes derecho a alimentos, tienes derecho a que los hijos por ¿A pensión para hijos si tuviste? Claro, porque desde el momento que lo reconoce el concubino, en ese momento le surge la filiación al menor. Entonces el menor ya de entrada tiene ese derecho por la simple cuestión de que lo reconoció. Sin embargo, también acá hay un punto importante. Lo correcto es que sí se formaliza ese concubinato
a través de la figura del matrimonio, a través de estas dos vertientes. Puede ser una separación de bienes o sociedad conyugal, lo que conocemos como bienes mancomunados, para no dejar recovecos que al final del camino luego le pueden permear a los hijos. Otro punto también es que cuando hagamos nuestro matrimonio, celebramos nuestro matrimonio, hay una figura que se llama capitulaciones, es decir, qué bienes tengo antes del matrimonio para que no entre en la sociedad conyugal, porque siempre en los divorcios el punto trascendente o por el cual pelean los excónyuges o el litigio son los bienes. A ver, tenemos una pregunta al público, abogado, y dice, ¿qué pasa si tiene una propiedad y está con su esposa? No, a ver. Si tiene una propiedad y él está con otra persona, Okay. ¿Habrá divorcio y él quitará bien para dárselo a la otra? No, porque no estamos hablando de personas Están, ojo acá, están casados por bienes mancomunados. Si se divorcian y él ya está con otra persona, ¿ese bien se lo puede dar a esa otra? No, mire, tienen que divorciarse y normalmente los bienes mancomunados, que es sociedad conyugal, es el 50% de lo que adquirieron durante el matrimonio. Lo importante, lo que adquirieron producto de su trabajo. No entra en la sociedad conyugal las cuestiones que se adquieren por herencia o por donación. Eso no entra en la sociedad conyugal. Habría que ver si acá no adquiero así. Pero se adquirieron por compraventados, a pesar que ese matrimonio que compró su casita y lo tienen los dos. Bueno, una vez disuelto el matrimonio, pueden levantar el convenio, si es un divorcio voluntario, y puede disponer en este caso que el inmueble se le quede en este caso al cónyuge o a la cónyuge. Si no es así, tiene que ser 50 y 50. Lo tendrían que vender, sí, dividir el dinero, y lo que el señor haga con su dinero, pues ya era su problema, pero sí, ella tiene el derecho de recibir el 50%. Acá el consejo para él también es que si él llega a tener hijos con esta nueva persona, pues esta nueva persona le puede reclamar alimentos y le puede embargar el 50% de su bien, ¿no? Entonces hay que regularizarlo. Por eso es importante. Por eso mejor no se divorcie. No, mejor no, hagan las cosas bien desde el principio. Exactamente. No. Y bueno, habría después que tratar el tema, abogado, nos gustaría de los bienes mancomunados. De los bienes mancomunados. ¿Qué es lo que se recomienda ahora? También de la afiliación, ¿no? Cuando un hijo nace dentro del concubinato, o una vez que termina, quién es el padre, quién va a ser el que tenga la potestad. Es un tema importante, amplio, pero sí trascendente. Yo sé que tu auditorio es una alta más de casa, señoras que nos están viendo con esta situación, y que es importante que lo tengan presente. Hay que parar las antenitas muy bien. Sí, Abrir y como los dijimos, ojos. hacer las cosas bien desde el principio, Sí. porque bueno, esto es un asunto muy delicado. Si usted tiene alguna duda, si usted quiere ayuda, bueno, usted sabe que nuestro abogado Porfirio Ramírez, el Midas del Derecho, siempre está para ayudarlo. ¿No es así, abogado? No, claro, por supuesto, con las historias gratuitas que estamos dando en mi despacho semana a semana. Invito a tu auditorio a que nos pueda llamar, hacer la cita, y con gusto lo recibimos. Perfecto, Muy gracias, bien. abogado. Pero son míos. Sí, ¿verdad? Nos vemos pronto, vamos a hacer una pausa y regresamos.